del, del estudio anterior, en el que, si ustedes recordarán, veíamos, se llamó Salvación a los Gentiles. Y bueno, vimos hace 8 días que Dios siempre ha querido que el evangelio se predique a toda la gente, en todas las naciones. Sin embargo, también siempre fue el deseo de Dios que fuera primero al pueblo de Israel, a los judíos, su pueblo escogido. Ujú. Y vimos que, bueno, Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todos, a todas las naciones. Y en el estudio de los viernes recordarán cómo vimos al final de cada apóstol, ¿verdad? Cómo se fueron a diferentes regiones. ¿A qué? A predicar. ¿Mm? Y vimos también que, eh, a diferencia de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, ese pueblo escogido, bueno, pues los gentiles estaban separados de Dios, estaban ignorantes a las escrituras, de alguna manera esclavizados a idolatría, y que los judíos también se consideraban superiores a los gentiles paganos, que los sentían así como que, uy, no, ni les hables, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos esas promesas del pacto del Antiguo Testamento, por lo que no tenían ningún interés en que los gentiles también tuvieran esa relación con Dios, ¿sí? Y vimos el ejemplo de Jonás y Nínive. ¿Recuerdan que, bueno, Dios lo manda a predicar a Nínive y Jonás no quiere porque es una ciudad totalmente corrompida y dice, no, ellos no tienen derecho a tener también salvación, ¿no? Lo sentía como aparte. Pero bueno, finalmente él va y vemos que muchos creen realmente. Pero era muy fuerte el sentimiento judío en contra de los gentiles, que aún los judíos que ya habían recibido a Cristo a su corazón, que eran esos judíos cristianos que ya habían aceptado a Cristo, eran lentos en aceptar que los gentiles fueran sus compañeros, sus iguales, ¿no? Vimos también la experiencia, esa visión que tuvo Pedro tan fuerte, que sube a la azotea a orar y que ve que baja un lienzo con animales, con cuadrúpedos, con aves, y oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pero él dice, no, yo porque nunca he comido cosa inmunda. Y esta visión la tiene 3 veces. A ver, Pedro, si no me entendiste a la primera, va a la segunda. No me entendiste a la segunda, va a la tercera. Y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esa visión le convenció y no podía pensar él que los gentiles eran personas inferiores a quienes Dios no redimiría. Ujú. Luego vimos que cuando él llega a Jerusalén, se enojan con él y le dicen, pero ¿cómo estuviste en casa de gentiles? ¿Cómo eso? Pedro les explica esta visión que tuvo y todos pues se maravillaron. Ujú. Porque vimos que la salvación nunca fue exclusiva para los judíos, pero pues la actitud limitada de los judíos no les permitía ver que las promesas del Antiguo Testamento y el mandato de proclamar la salvación a los gentiles también era para ellos, porque todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, demostraban a los judíos con sus mismas escrituras que el plan de Dios también incluye a los gentiles. Y vimos las reacciones que hubo, como siempre los fariseos, pues rechazando. Venían con alarma y con frustración porque decían, oye, es que mucha gente sí los está siguiendo. No les gustaba la idea, ¿no? Vimos también que el mensaje atraía a los gentiles. Por ese rechazo que habían tenido el pueblo de Israel, por ese rechazo que tenían ciertos judíos,
pues se abrió también a los gentiles, ¿sí? Y vimos finalmente la invitación que hacía Jesús, ¿sí? Esa invitación a salvación que va acompañada de dirección y va acompañada de una gran promesa, ¿sí? De estar con Él en el cielo. Y se expande el evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús, se expande enormemente. Tan es así, bueno, que estamos nosotros teniéndolo también, ¿no? Y el día de hoy veremos en el capítulo de Juan, continuando con nuestros estudios de Juan, veremos el capítulo 12, los versículos del 35 al 50, si les parece. Como les pedía, si pueden tomar nota en un cuadernito de las palabras claves, si quieres, si no quieres apuntar todo, las palabras claves y sobre todo los versículos, para ir después y revisar esos versículos, que es importante que los recordemos, lo que dice Dios. Para iniciar, pues voy a dar gracias. Señor Padre nuestro, pues te queremos dar muchas gracias porque tú sabes, Señor, que es nuestro deseo incluirte a ti en cada área de nuestra vida. Gracias, Padre, por cuidar de nuestras necesidades y preocupaciones que constantemente nos aquejan, Padre, pero depositamos en tus manos todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones que tenemos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que nos das una respuesta a cada una de ellas, Padre. Gracias. Te pedimos, te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, pues, quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que pueda transmitir bien el mensaje que tú quieres darnos esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, entonces, como les decía, vámonos por favor a nuestras Biblias al capítulo 12 de Juan, versículos 35 al 40, perdón, al 50. Juan 12, lo leo, 35 al 50. Dice el versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues estos son los versículos que nos toca estudiar el día de hoy. Y para empezar, pues vemos que el hombre generalmente no tiene control sobre sus emociones. No tenemos control. Por más que queramos, nos cuesta mucho trabajo. Pero Dios sí lo tiene. Y vemos que Dios es paciente con el pecador, con nosotros. Es paciente que continuamente con nuestros pecados pues estamos ofendiéndole en su santidad. Y sabemos que, bueno, Dios podría aniquilar, ¿verdad? A nosotros los pecadorzotes en el momento en que faltamos, pero no es así. Él es paciente y extiende así una esperanza para salvación. Su paciencia es infinitamente perfecta. El hombre no tiene esa paciencia, no podemos. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 16:32, por favor. Perdón. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ujú. El dominio propio vale más que una conquista militar, ¿sí? Alguien que pierde los estribos fácilmente, tú te has de haber dado cuenta, a lo mejor a nosotros mismos ya nos ha pasado, pues corres el riesgo de arruinar rápidamente cualquier situación de la que después te estás arrepintiendo y decir, pero ¿para qué dije tal cosa? ¿Para qué hablé? Digo, a todos nos ha pasado, ¿no? A algunos nos pasa con mayor frecuencia por no tener ese control sobre nuestras emociones, sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, ¿sí? Pero Dios sí tiene ese poder, ¿sí? Él no tendría menos poder sobre sí que sobre sus criaturas, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, clemente, es paciente. Y lo vemos en varios versículos. Vamos a ver unos solos, porque son muchísimos. No te voy a dar todo porque nos iría toda la mañana. Pero vamos a ver Salmos 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y otro salmo también, nos saltamos al Salmo 114, perdón, 111, versículo 4, en donde también nos dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Y bueno, también nos podemos ir al 116, unas hojitas después, al Salmo 116, 5, donde lo vuelve a repetir, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y así vemos, ¿no? Constantemente esa paciencia y misericordia de Dios. Vamos ahora a Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, que nos dice, Segunda de Crónicas 30:9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverá esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Constantemente vemos aquí en este versículo que acabamos de leer, pues el rey Ezequías envía cartas por todo Judá e Israel, exhortando a que la gente volviera a Dios, porque constantemente le estaban fallando, así como le fallamos nosotros, ¿eh? Y vamos a ver qué nos dice ahorita Nehemías
capítulo 9, versículo 17, lo que está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo rebelde de Israel. Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron en poner caudillo para volverse a su servidumbre. Porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Vemos que Dios no abandonó a su pueblo, a pesar de sus fallas, ¿sí? Nos damos cuenta de su paciencia tan maravillosa y que a pesar de repetidas faltas, de ese orgullo y de esa terquedad que tenemos nosotros también, Dios está dispuesto a perdonarnos. Ujú. Y como nos ha dicho en tantos versículos, es tardo para la ira. Vamos al Salmo ahora. Salmo 86, donde nos lo vuelve a decir, 86:15. Ya no los vamos a ver todos, pero lo retomo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y bueno, vimos los demás, ¿sí? Y recordarán, como decía en un principio, el ejemplo de Jonás, ¿sí? Que no quería. ¿Por qué no quería? ¿Por qué no quería Jonás ir a predicar a Nínive? Vamos a ver en Jonás 4:2. Jonás 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ujú. Aquí está Jonás revelando la razón por la que no había querido ir a Nínive. No quería que Dios perdonara a los ninivitas porque eran crueles, eran idólatras, practicaban brujería, hacían cosas horrendas y quería que fueran destruidos. Jonás no comprendía que el Dios de Israel es también Dios para el mundo entero. Y bueno, nuevamente vemos que la paciencia de Dios se manifiesta en cómo demora Él el juicio sobre el pecado. Ujú. Era para que nos mandara así como que hiciste tal cosa y ahí va, ¿no? El castigo. No, 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 no es así. Dios es misericordioso, tardo para la ira, como dicen los versículos. Y vamos a ver en Segunda de Pedro, que está muy atrás, las cartas de Pedro. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Mm? No es que Dios sea lento, ni que no se haya dado cuenta de nuestras faltas, no, sino que espera a que nos arrepintamos, a que más pecadores se arrepientan y volteen a Él. Fíjate que qué gran amor de Dios, ¿verdad? Nosotros en nuestra mente humana limitada como que no alcanzamos a comprender ese gran amor de Dios, ¿sí? Y bueno, vemos que siempre esto ha maravillado esa paciencia. Y en el mismo Segunda de Pedro, en el mismo capítulo 3, pero ahora saltamos al versículo 15, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sí? Aquí nos está diciendo también, esa paciencia de Dios es para salvación. Porque vemos que en algunos ejemplos, pues, como actuó con Ananías y Zafira, vamos a ver ese ejemplo. Ahí sí fue duro el castigo. Hechos 5, del 1 al 11. Vamos, por favor, a leer ese pasaje. Hechos 5, del 1 al 11, donde vamos a ver Ananías y Zafira, dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate qué ejemplo aquí, ¿no? Con Ananías. Ese pecado de Ananías y de Zafira fue mentirle a Dios, ¿sí? Y a su pueblo, diciendo que habían dado todo con el fin de aparentar ser más generosos, ¿sí? Y fíjate, cuando en realidad se habían quedado con una parte. Y esto fue juzgado con mucha dureza, porque la deshonestidad, la avaricia, esa codicia, pues destruye a la iglesia, a quienes están contigo. Y toda mentira, por supuesto que es mala, aquí estaban mintiendo ellos. Pero cuando tratamos de engañar a Dios, es cuando pues nuestra relación con Él se destruye, destruimos nuestro testimonio en Cristo. Entonces, como si Dios no supiera. Claro que sabe, no es que esté distraído por otro lado y no se haya dado cuenta de lo que hacemos nosotros. Claro que no, Él conoce todo, conoce hasta nuestros pensamientos y los conoce mejor que nosotros. Entonces, ese tratar de engañarlo era una falta pues muy, muy grave, ¿no? Y vemos también, pues, esos ejemplos. ¿Qué pasó con Noé también, no? Este pueblo ya tan mal que estaba, y pues Dios mandó el diluvio del cual nada más se salvaron Noé y su familia. Esas personas, nada más, esos 8. Y Dios les daba oportunidad de que se arrepintieran y no lo hicieron, ¿no? Entonces vemos cómo Dios es tolerante con el hombre, muy tolerante. Y es tolerante también, fue tolerante con el pueblo de Israel, su pueblo que, como decía, duro de servir, ¿sí? Duro, duro. Y vemos que nos lo repite en Hechos 7:51. Hechos 7:51, que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, ¿sí? Duros de cerviz, o sea, obstinados como sus antepasados, con su rechazo constante al mensaje de Dios. Y sabemos cómo les fue a los profetas que constantemente en el Antiguo Testamento, tú al libro que te vayas del Antiguo Testamento, ves cómo los profetas les están diciendo que se arrepientan, les está diciendo al pueblo que volteen a Dios y son necios, necios y duros. ¿Y cómo acabaron los profetas? Pues muy mal, porque no les gustaba lo que ellos escuchaban, ¿verdad? Lo que les decía, que era la verdad. Segunda de Reyes 17:14. En el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 17:14, donde dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Israel quería imitar a las naciones paganas que les rodeaban y se olvidó de la importancia de obedecer a Dios. Aun cuando Dios había hecho tantas cosas, los había sacado de Egipto y no les había faltado nada, cómo habían ido conquistando los lugares que Dios le había dicho, pero eran necios y volteaban a otras naciones, y cuando Dios les decía que no se relacionaran con ellos porque los iban hacer caer en idolatría, y ellos lo hacían y caían en idolatría, ¿sí? Y en repetidas ocasiones Dios envió profetas para llamarlos al arrepentimiento. La paciencia y misericordia de Dios de veras que son superiores a nuestro entendimiento. Y nosotros podemos decir, ay, sí, ese pueblo de Israel tan necio y tan desobediente. Pero, ¿qué tanto nosotros también somos así como ese pueblo de Israel, no? Y vamos a ver también Segunda de Crónicas 38, en donde vuelve a decir, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, que dice, no endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y vemos en Jeremías, también vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, que le fue, pero tremendamente, porque constantemente les decía, lo que les está pasando es por su desobediencia, es por su necedad, volteen a Dios, no le hacían caso. Jeremías 22:21 dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y luego saltamos en Jeremías hasta el capítulo 32, 30. Jeremías 32:30, que también les vuelve a decir, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con las obras de sus manos, dice Jehová. Pero Dios ha sido tolerante a pesar de su constante infidelidad del pueblo de Israel. Y todavía más tolerante con las personas, con los individuos, con nosotros. Romanos 2:4. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En su bondad, Dios retiene su juicio para dar tiempo a las personas para que se arrepientan de sus pecados.
para darnos tiempo de que nos arrepintamos de las cosas que hemos hecho. Pero no confundamos la paciencia de Dios hacia nosotros pensando que Él aprueba todas las cosas tontas que hacemos. No, para nada, no es que las apruebe, está esperando que nosotros nos demos cuenta y nos arrepintamos. Entonces, pidámosle a Dios que nos señale nuestras faltas para que nos demos cuenta y le pidamos perdón, porque muchas veces estamos tan mal que, ay, como todo mundo hace, pues como todo mundo miente, ay, ¿qué tiene? Eso no es pecado. No, Dios no se enoja. No pasa nada. Es una mentirita blanca, pero sabemos que para Dios la mentira es mentira. Y no hay colores, ni hay tamaños, ni es de que sea de color blanca o azul o verde. Sí, la mentira es mentira y no le agrada a Dios. Pero nosotros, como vemos que todo el mundo lo hace, ay, pues, ¿qué tiene? Estamos muy mal en eso. Entonces, pidámosle a Dios que nos haga ver todas esas faltas que tenemos constantemente y que sabemos que no le agrada. ¿Mm? Entonces, vemos que, vamos a ver segunda de Pedro 3:9, en segunda de Pedro, en donde volvemos a ver que no retarda su promesa, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ujú. Su amor tan grande es perfecto y hace que sea misericordioso con los que reconocen su pecado y se vuelven a Él. Él preferiría, pues, que todos los pecadores se volvieran a Él y que tuvieran vida eterna, pero a veces la dureza del corazón, la necedad, no nos hace ver, ¿sí? Y cuidado porque, pues, esa paciencia, esa misericordia de Dios, pues sí tiene un límite, sí tiene un límite. Vamos a Eclesiastés 8:11. Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 11, que dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ujú. Y si Dios no nos manda un castigo inmediatamente cuando cometemos la falta, cuando pecamos, no pensemos que no tendremos consecuencias a nuestras faltas. Recordemos que Dios sabe todo lo que hacemos y un día le diremos por qué hicimos esas cosas. ¿Sí? Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento 36, versículo 15 y 16. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y no menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ujú. Dios advirtió a su pueblo acerca de su pecado y continuamente restauró al pueblo. Pero ellos, ¿qué hacían? Se volvían a apartar de él, volvían a caer. ¿Mm? Pero la situación ya llegaría a un punto que ya no hubo remedio, como dice el versículo. El pecado que se repite una y otra vez y una y otra vez, del cual no hay arrepentimiento, pues te lleva al desastre. Y esa paciencia de Dios termina con la muerte. Vamos a Hebreos, en el Nuevo Testamento, muy atrás en nuestras Biblias, Hebreos 9:27 dice:
y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio llegará, ujú, el juicio llegará para los incrédulos, ¿sí? Y en ese juicio no va a haber un tribunal superior, ¿verdad? Al cual tú puedas apelar y decir, no, pues a mi favor yo tengo esto y esto. No, ya no habrá oportunidad, nada, porque ese pecado que se repite constantemente, pues ya no tiene remedio. Pero a pesar de eso, de que ya no habrá oportunidad para los que no creen, porque para los creyentes sabemos que ya hubo quien pagó por nuestros pecados a nuestro favor. Ujú. Ya Jesús en la cruz pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pedirle perdón a Dios y que nos dé esa libertad del pecado, algo que Jesús ya consiguió para cada uno de nosotros, ¿sí? Arrepentirnos con ese corazón sincero y pedirle que Él entre a nuestro corazón. Él ya pagó por los pecados, ya nosotros tenemos ese gran abogado ante Dios. Vamos al último libro de la Biblia, a Apocalipsis, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Mm? En ese juicio se abrirán los libros. Y el libro de la vida que se menciona aquí es el libro que contiene los nombres de cada uno de los creyentes, de los que pusieron su confianza en Cristo para salvarlos. Y estos libros del juicio pues señalan las acciones de cada una, las buenas y las malas. La vida de cada uno de los incrédulos será revisada y evaluada. Ninguno será salvado de sus acciones, pero en esos libros quedarán registrados los pensamientos, palabras y obras de los pecadores. Pero los que creemos estamos anotados en ese libro de la vida. Están nuestros nombres en ese libro de la vida. No habrá juicio para nosotros. Y bueno, en el pasaje que nos toca hoy, en este pasaje vamos a ver la invitación final de Jesús para Israel, para el pueblo de Israel. Jesús había estado por 3 años, se había presentado ante ellos como el Mesías, con grandes pruebas que había hecho, con todo lo que decía, con todo lo que hacía, que estaba hablando en nombre del Padre, del Señor. ¿Mm? Vamos a Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Pues sí, porque Jesús hablaba con esa autoridad que él tiene, con la propia. Ujú. Los escribas hablaban mucho, pero sí, ellos citaban tradiciones y opiniones del pasado, pero Jesús hablaba con autoridad. Vamos a Juan 15:24. Juan, capítulo 15, versículo 24. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, ¿sí? Dice, a pesar de las cosas que estaban viendo, ese rechazo era total, con odio, con hostilidad, principalmente, como ya hemos visto en los estudios anteriores, de sus líderes religiosos, que harían que pronto culminara todo en la cruz. Y aquí vemos que, pues, las causas fatales de su incredulidad y las consecuencias que hay tanto a la incredulidad como la credulidad, ¿sí? Entonces vamos a ver el punto número uno. El punto número uno que vamos a ver en los primeros versículos de nuestro pasaje de Juan 12, que es esa llamada final a creer. Jesús, a pesar de que lo estaban agrediendo y esa hostilidad y todas las cosas que hacían y decían, les hace esa llamada a que crean. Juan 12, versículo 35 y 36. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ujú. Entonces, vimos también en los estudios anteriores cómo esos judíos querían un Mesías terrenal que los librara de sus opresores romanos. No le creían a Jesús, no esperaban un Mesías espiritual. En Juan 6, 14 y 15, Juan 6, versículo 14 y 15, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto recuerdan esos estudios que vimos después de la alimentación de los 5,000, pues todos lo siguieron. Ay, sí, pues mira, aquí él va sanando y tenemos comida gratis, pues está re bien, ¿verdad? Entonces, después de que Jesús los sanaba, los alimentaba, el pueblo quería pues un Mesías que supliera sus necesidades físicas, pero no las espirituales. Querían un Mesías terrenal y político que los librara de la opresión romana. Pero cuando Jesús empezó a hablar de su inminente muerte, pues ya no les gustó. Ya una gran mayoría lo abandonaron. Ahí en mismo Juan, pero el capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí les estaba poniendo un ejemplo con lo que ellos conocían perfectamente de agricultura, ¿no? El grano tenía que morir para que dé cosecha de frutos, ¿sí? Y al igual que la semilla que era sembrada, pues muere para dar esa cosecha abundante, la muerte del Hijo de Dios traería la salvación a muchos. Muchos creerían, pero aún también
sus discípulos estaban así como que un poco confundidos. Vamos a ver en Mateo 16, versículo 21 al 23. Mateo 16 dice, 16, Mateo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba procurando protegerlo del sufrimiento que estaba profetizando Jesús, ¿sí? Pero abandonó la perspectiva de Dios y vio la situación totalmente desde el punto de vista humano. Y qué fuerte le dice Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ujú. Pues los judíos pensaron que Jesús era un impostor, como hemos visto. Ujú. Pero a pesar de toda esa hostilidad que le tenían y de ese rechazo, Jesús extendió ese llamado final para que lo aceptaran como Salvador y Señor, mostrando así su intenso amor por Israel. Ujú. Jesús no dijo, pues no me creen, pues ahora sí que váyanse al infierno. No, no, no. Está mostrándoles, le está dando esa oportunidad de que volteen a Él, de que se salven. Mateo 30, no, perdón, Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús quiso juntar a su pueblo, así como una gallina protege bajo sus alas, esa analogía me encanta, ¿no? De una gallina protegiendo a sus polluelos, a sus pollitos debajo de sus alas. Así también Jesús quiere protegernos a nosotros. ¿Pero qué debemos hacer? Pues acudir a Él. Muchas veces padecemos y sufrimos y no sabemos a quién recurrir y rechazamos la ayuda de Jesús porque no le creemos, porque no creemos, estamos como este pueblo de Israel necio, terco. Y vamos ahora a Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de visitación. Ujú. Los líderes judíos los habían rechazado, se habían excedido, habían rechazado esa ofrenda de salvación y, por lo tanto, su nación sufriría las consecuencias.
Y Jesús le estaba diciendo, es poco el tiempo que queda. Restaba poquito tiempo para que Jesús estuviera con ellos en la tierra. Y Él era la luz del mundo, para que no estuvieran en esas tinieblas en las que ellos vivían. Y se los dijo Jesús, Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora vamos al libro de Corintios, a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ujú. Jesús pronto se iría y vendrían las tinieblas, estarían otra vez en tinieblas ellos. Deberían de aprovechar ese tiempo que Jesús estaba ahí. Y les dice en Juan 7:33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Mm? Y en Juan 13:33, Juan 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Juan 16:16 también se los repite, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Jesús está refiriéndose a su muerte, lo cual ocurriría en poco tiempo después. Y vamos ahora al versículo de Segunda de Corintios 6:2. Perdón. Segunda de Corintios 6:2 dice. Segunda de Corintios capítulo 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ujú. Dios ofrece esa salvación, como hemos visto, a todo el mundo. Y a pesar de eso, mucha gente retrasa esa decisión de seguir a Jesús, con la idea de que no, pues más adelante, ahorita estoy joven, ya cuando esté viejita, así como tú, entonces ya veré si acepto a Cristo, ¿no? Si sigo a Cristo. Pero cuidado, porque fácilmente podríamos perder esa oportunidad para siempre. Y aquí el versículo nos está diciendo, ¿sí? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y pues no hay mejor momento que el presente para recibir el perdón de Dios, porque no sabemos si tendremos oportunidades, pues. Y así vemos en este pasaje cómo Jesús manda una, una exhortación más a sus oyentes, ¿sí? Como vimos en el versículo 35 de nuestro pasaje, que les está diciendo, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces imagínate, en esa época que no había luz, que no había electricidad, pues solo se podía caminar en el día. Y así ellos tenían que aprovechar que había luz, que estaba Jesús ahí, para ser realmente hijos de luz. Como les dice en el siguiente versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ujú. Ya no andarían en esas tinieblas. Y cuando creemos en Cristo,
es cuando tenemos esa luz que Él nos da. Nuestra vida debe reflejar esa luz y debe reflejar esa fe que tenemos en Jesús. Pero cuando el pecador constantemente rechaza, pues Dios puede retirar esa gracia y juzgarlos. Vamos al Salmo 81, 11 y 12, donde lo dice. Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Sí? Dios aquí permitió que los israelitas anduvieran en esa ceguera y en ese egoísmo, en esa necedad y obstinación, ¿sí? Cuando debían haber sido obedientes y haber vivido según la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice en Isaías 63:10 de cómo eran? Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dios los abandonó por su desobediencia y por su rebelión, porque Dios no puede tolerar el pecado, ¿sí? Su naturaleza es perfecta, no tolera el pecado, pero sí puede quitar el pecado y restaurar al pecador. Todo está en que nosotros acudamos a Él, reconociendo nuestras faltas. Pero si el pecador decide tercamente estar rechazando esa verdad, pues, ¿qué? Ahí te quedas en esas tinieblas. Vamos a ver a Hebreos 10, versículo 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como vimos, cuando la gente rechaza constantemente la oferta de salvación de Cristo, están rechazando el don más precioso de Dios. No hay otro sacrificio por el perdón del pecado que sea aceptable ante Dios, aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien repudia esto, pues está, después de haber entendido y haber escuchado la claridad del Evangelio, pues no hay manera de que esa persona se salve, porque Dios no ha provisto ningún otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, sino el creer en Jesús. Y las consecuencias, pues, son muy fuertes a ese rechazo, a ese regalo de salvación que nos está dando Dios. Vamos ahora al punto número 2, a ver las causas fatales de esa incredulidad. Y para esto vamos a los versículos de nuestro pasaje 2 de Juan 12, versículos 37 al 43, que dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto,
aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y fíjate, ellos creían, pero no que eran así como de la secreta, no querían decir nada para que no los fueran a expulsar de la sinagoga. Preferían quedar bien con los hombres que con Dios. Bueno, pues parece increíble que ante tantos milagros de Jesús, los judíos rechazaran, pero porque así es el poder del pecado y así es el poder de Satanás que hace que nos quiere cegar para que no veamos las cosas increíbles que hace Dios, ¿sí? Y se endurece nuestro corazón, se endurece terriblemente. Y bueno, hemos visto también en los estudios anteriores cómo cuando estos líderes religiosos veían los milagros que hacía Jesús, le atribuían sus milagros a poder satánico. Hazme el favor. Decían que por Belcebú él hacía esas obras, esos milagros, ¿sí? Vamos a ver a Mateo 12, versículo 24. Mateo 12, 24, que dice: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos estaban admitiendo el poder que tenía Jesús, pero se lo atribuían a Satanás. El que no quiere ver, no ve. Hay dureza en su corazón y solo demostraba esa incredulidad y su depravación. Y vamos a ver ahora, hay un versículo que me encanta. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ujú. Y esto es bien cierto, como toda la palabra de Dios. Los que no creen, los no creyentes, no pueden entender las verdades espirituales. Se les hace locura, se les hace tontería. ¿Cómo puedes creer lo que está escrito en ese libro? No lo entienden, ni que pueden entender que el Espíritu Santo viva en el creyente. Les parece absurdo, porque como dice el versículo, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no es espiritual, es ese hombre que no cree, que no tiene a Cristo. Y no puede entender y puede leer la Biblia y puede saberse cuál libro está primero y cuál después, pero no saca esa enseñanza, no la percibe, porque como dice, el que rechaza a Dios no puede entender las verdades del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver ahora este, el siguiente punto, el punto 3. Vamos a ver el punto 3. Las consecuencias. Ya vimos la causa por la que no creen, ¿sí? Por esa dureza de su corazón, que no se les da la gana entender, que se oiga feo. Y les pasa lo que a Faraón, ¿se acuerdan en Faraón? Cómo no dejaba ir a su pueblo. Le venía una plaga y decía, bueno, sí, sí, que se vayan. Y ya que se iban, no, ¿sabes qué? Siempre no. Así endurecido su corazón, y así a veces tenemos el corazón endurecido igual que Faraón, ¿no? Y la gente, y le puedes hablar y le puedes compartir, y están como Faraón, no quieren aceptar. Vamos, y Isaías lo previene, ¿eh? En Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7, dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿sí? Y aquí nos está diciendo, volteemos al Señor, clamemos a Él mientras está cerca, porque Dios no piensa en alejarse de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él, o ponemos así como barreras de pecado que no podemos llegar a Él, sí, pero recordemos que Él, cuando tú te arrepientes con un corazón sincero, Él te da ese perdón y Él te regala esa salvación, esa vida eterna. Eh, Aquí en este pasaje, en el versículo 42, vemos pues cómo algunos sí creyeron, pero no lo confesaban, como vimos, ¿no? Por temor a ser expulsados y a perder su posición, su prestigio ahí en la comunidad. Se quedaban calladitos, pero sí creyeron. Más la gloria de los hombres, como vimos, que la de Dios. ¿Mm? Y el punto 3, como les decía, las consecuencias a eso de no creer, ahí sí está fuerte. Las consecuencias fatales, porque son consecuencias fatales al no creer. Y eso está en los últimos versículos de nuestro pasaje, en Juan 12, versículo 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ujú. Aquí Jesús, como les dice claramente que si lo veían a Él, están viendo a Dios, porque Él es Dios. Ujú. Y bueno, lo que vamos a ver ahorita no lo dijo en ese momento, pero se incluye aquí para enfatizar esa importancia del Salvador y lo trágico que es el rechazarlo. Inciso A, vamos a ver. No se puede creer en el Padre sin Cristo. Vamos a estar como le pasó a Felipe, que lo estaba viendo y decía, pero ¿cómo vamos al Padre? Muéstranos al Padre, ¿no? Y vamos a verlo en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14, versículo 9, donde dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Mm? El que cree ya goza de ese conocimiento personal del Padre y del Hijo. Nos lo dice también en 14, poquitos versículos después, estábamos en el 9, vámonos al 23 de Juan 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Sí? Vendríamos a ser esos hijos de luz. Por otro lado,
los incrédulos son hijos de desobediencia. Vamos a ver en Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y a mismo Efesios, pero ahora vámonos al capítulo 5, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué fuerte cuando dice que éramos hijos de desobediencia, sirviendo nada más a nuestros deseos egoístas. El hecho de que sin Cristo, pues todos pecamos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, porque nadie es bueno, suficientemente bueno, como creemos, para ganarse la salvación, sino solo cuando nos reconocemos que hemos faltado, cuando nos reconocemos pecadores, cuando nos arrepentimos de esos pecados, cuando le pedimos perdón a Dios y nos apropiamos de ese pago que Él ya hizo en la cruz. Entonces sí, nos unimos a esa vida con Cristo y llegamos a ser justos ante los ojos de Dios. Y vamos ahora de los últimos versículos, el 47, donde dice que Jesús no vino a juzgar. 47 de nuestro pasaje de Juan 12. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero sí vendrá un día en que vendrá a juzgar, al final de los tiempos. Vamos a Hechos 17:31. Hechos 17:31, donde dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Jesucristo. Y Romanos 2:16. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Las consecuencias de ese rechazo, de los apóstatas, son terribles. Y el juicio al que serán sometidos será fuerte. Las palabras de Jesús determinarán el destino eterno, no solo por quién es Él, sino porque Él habla por el Padre. Y es peligroso rechazar sus palabras. Israel había recibido muchas bendiciones. Y la más importante es que el Mesías vendría de ese pueblo, de los judíos. Tenían mucho, se les pediría mucho. Vamos a Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5 dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y vamos ahora a Lucas 12,
48. Lucas 12, 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ujú. Aquí el grado del castigo es proporcional a la medida en a su conducta infiel, a esa conducta infiel por voluntad propia, porque no quisiste aceptar. Vamos ahora a ver ahí mismo en el libro de Lucas, el siguiente capítulo, capítulo 13, versículo 35, donde habla sobre Jerusalén. Capítulo 13, 35 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Ujú. Esa ciudad de Jerusalén que simbolizaba a la nación entera, era la ciudad más grande de Israel, era la capital espiritual y política de la nación, y los judíos de todas partes solían visitarla. Y Jerusalén rechazó al Mesías, como había rechazado a los profetas de Dios antes de él. Los había constantemente rechazado. Y una generación después, Israel sería destruida. Y sería el pueblo de Israel esparcido en una fuerte disciplina hasta hoy. Pero no se queda ahí, porque la misericordia de Dios les hará volver. Vamos a Romanos 11, 26, el último versículo que veremos hoy. Romanos 11, 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ujú. Dios eligió a esa nación de Israel y nunca la ha rechazado, ni tampoco la va a rechazar. Eso no significa que todos los judíos, ¿verdad? Y todos los miembros de una iglesia sean salvos, ya que para ser salvo tienen que llegar a creer en Cristo. Y vemos cómo Dios en su infinita misericordia y paciencia continúa ofreciendo la salvación libremente a todos. Esa salvación que es para todos nosotros. Entonces, pues aquí terminamos el estudio de hoy. Esta es pues, la enseñanza que nos da Dios, ¿verdad? Que esa salvación pues es para todos, y que Él es paciente, pero no abusemos de su paciencia. El tiempo de salvación, como dice el versículo, es hoy. No estaremos esperando a ver a cuándo, a que sea más grande o a que ahorita me quiero divertir, ¿verdad? Y ya veré más adelante, porque no es así. Entonces, así un poco como que resumiendo, vemos como Dios es paciente con el pecador y continuamente le estamos fallando, pero Él está en su paciencia extendiendo esa paciencia para esperanza de salvación. Ujú. Porque Dios demora el juicio sobre el pecado, su paciencia no tiene límite, pero vimos como Dios dio ese llamado final a los judíos para creer, a pesar de que ellos nada más esperaban como un Mesías terrenal. Les está diciendo también que pronto se iría, que aprovechen mientras hay luz, porque quedarían otra vez en tinieblas. También vimos que, bueno, cuando ese pecador rechaza continuamente, persistentemente, este regalo de salvación, pues, perdón, Dios puede retirar su gracia y puede juzgarlo. Y el juicio
será fuerte para los que no creen. Si ese rechazo continuo y definitivo, pues Dios te deja entonces, sí. Vimos las causas fatales de esa incredulidad. Vimos cómo todos veían esos milagros, pero decían que no, que él los hacía con el poder de Satanás, porque pues como estaban sumidos en su pecado y Satanás de alguna manera nos ciega para no ver. ¿Sí? Y vimos esas consecuencias fatales de no creer, ¿sí? Lo trágico que es rechazarlo. Entonces, pongamos cuidado porque si constantemente estamos rechazando esa oportunidad, pues vendrá el juicio sobre nosotros. Y pues este es el estudio, chicas, de hoy. Y nada más voy a orar para dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer la enseñanza que nos has mostrado esta mañana. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso y clemente y por tu enorme paciencia hacia nosotros, con todo en nuestras faltas y nuestros pecados, que tú pues esperas que los reconozcamos, que nos arrepintamos de ello y que clamemos a ti, que eres paciente, misericordioso y bueno para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te queremos pedir perdón por todas nuestras faltas y pedirte que entres a nuestro corazón, que podamos ser hijos tuyos, que andemos en tu luz, que no permanezcamos en tinieblas. Gracias, Padre, por Jesús, que ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Y pues basado en ese sacrificio que Él ya realizó con su sangre en la cruz, yo quiero pedirte con todo el arrepentimiento de mi corazón que me perdones de todas mis faltas y pedirte que seas tú mi Salvador y Señor de mi vida, que me regales así la vida eterna. Yo te pido, Señor, todo esto basado en las promesas que están en tu palabra, basado en la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pues chicas, hemos terminado. Dios mediante, nos veremos.